Quiero invitarle una vez más para que meditemos en esta porción de la palabra del Señor, Juan capítulo 10, versículo 1 en adelante, y vamos a extraer un poco más de esencia de esta escritura. Dice la palabra: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Quiero continuarle con esta secuencia de temas, tocando el tema en esta oportunidad, haciendo una pregunta, una reflexión. ¿Conoces la voz de tu pastor? ¿Conoces la voz de tu pastor? Vamos a estar aprendiendo algo muy hermoso de parte de Dios, conforme a lo que nos dice este pasaje. En el versículo 3 en adelante es donde quiero centrarme. Y dice el versículo 3: a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Está hablándonos de la importancia de ser ovejas del Señor. Y la identidad de las ovejas del Señor, dice que es una de las cualidades, es de oír su voz. Y las ovejas oyen su voz. Y enseguida agrega y dice: y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Aquí nos muestra tres puntos esenciales. Primeramente, el versículo 3 dice que a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Ese es un punto esencial, el oír la voz del Señor como ovejas que somos de Él, como ovejas de su redil. Esto es esencial, es importantísimo, es fundamental en nuestra vida, porque es una marca, es una identidad de nuestra vida como ovejas del Señor, el aprender a oír la voz del buen pastor, porque Él dice que sus ovejas oyen su voz. Ahora, no solamente dice que oyen su voz, sino que dice: y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. El Señor, uno de sus deseos más grandes es sacar a sus ovejas. Dice que a sus ovejas, dice que las llama por nombre. Sus ovejas oyen su voz, conocen su voz. A sus ovejas llama por nombre y a sus ovejas las saca. Aleluya. Esos tres puntos son esenciales para poder caminar con el Señor a pastos verdes, a aguas tranquilas, a bendiciones maravillosas de parte de Dios. Tenemos que aprender a oír la voz, tenemos que ser llamados por nombre y tenemos que salir, tenemos que ser sacados. A sus ovejas las saca. Primeramente, el primer punto que dice a sus ovejas, dice llama por nombre. Quiero comenzar con ese punto. A sus ovejas llama por nombre. Cuando dice que a sus ovejas llama por nombre, no está hablando de un nombre literal, no está hablando de que nos llama Juan, Pedro, Teresa, María. No nos llama por nombre de esa manera, sino que cuando dice que nos llama por nombre, está hablando de la identidad que hay en nosotros. Es decir, la verdadera identidad de una persona, solo Dios la conoce. Dios nos conoce a nosotros mejor que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Dios sabe quién eres tú y lo que hay en ti más de lo que tú mismo sabes. Hay veces que uno se menosprecia a sí mismo. Hay veces que uno batalla con complejos, que uno batalla con inferioridades, que uno batalla con menosprecios, y en veces por la vida que llevó, por las experiencias que pasó, por lo que vivió, todo eso en ocasiones marca
marcó la vida de uno. Alguien diciéndole: tú eres un inservible, tú eres un bueno para nada, tú nunca saldrás adelante, tú nunca vencerás, tú siempre serás un fracasado, nunca cambiará tu vida, nunca mejorará tu matrimonio, nunca superarás esas deficiencias, nunca saldrás adelante. Y comenzamos a agarrar y abrazar esa identidad, y comenzamos a creernos esa mentira, y comenzamos a vivir programados con esa clase de mentalidad. Pero el Señor dice que Él conoce a sus ovejas y las llama por nombre. Significa, Él llama, Él saca de ti lo que verdaderamente hay en ti. En ti Dios no mira un fracasado, en ti Dios mira un vencedor, en ti Dios mira un conquistador, un fuerte, alguien que sale adelante. Dios no mira en ti lo que el mundo mira en ti. Dios no mira en ti lo que tus padres quizás miraron en ti. Dios no mira las deficiencias, los errores. Dios no mira las cosas negativas para decir: mira nomás lo que hiciste, eres un fracasado, nunca te levantarás, nunca saldrás adelante, mira nomás cómo estás, nunca serás nada en la vida, mira ahí vas otra vez, eres el mismo derrotado, el mismo fracasado, nunca saldrás adelante. Eso es lo que el mundo nos hace creer. Así nos marca el mundo, así nos trata el mundo, así nos identifica el mundo. Pero Cristo dice: yo voy a llamarte por nombre, yo voy a sacar de ti aquello que yo sé que hay en ti, aquello para lo cual te he creado, aquello para lo cual fuiste elegido por mí. Voy a sacar grandeza de ti, voy a sacar triunfos de ti, voy a sacar logros de ti, voy a sacar propósitos grandes de ti. Aleluya. Tu vida no será un desperdicio, tu vida no será algo inservible, tu vida será algo precioso, valioso, algo especial para gloria y honra de mi nombre, dice el Señor. Yo te llamo por nombre, aleluya. Yo te llamo por nombre. ¿Sí me explico, hermanos? Es decir, cuando dice que llama a sus ovejas por nombre, repito, Él está queriendo sacar de nosotros, sacar en nosotros lo que Él mira, lo que Él ha puesto en nosotros, lo que Él sabe que hay en nosotros. En vez de seguir menospreciándonos, en vez de seguir diciendo: Señor, yo no puedo, es que tú conoces, Señor, yo no soy muy inteligente, yo no soy muy fuerte, mira, Señor, esto, mira lo otro, mira mis deficiencias. El Señor no va a decir: es cierto, mira nomás, es cierto, tú no puedes. No, Él va a decir: hijo, recuerda que todo lo puedes en Cristo Jesús que te fortalece. Recuerda que en la fuerza de Dios eres más que vencedor. Recuerda que si Dios está contigo, ¿quién podrá estar contra ti? No sigas creyendo esa mentira barata. Yo te llamo por nombre, yo te pongo un nuevo nombre. Tu nombre no es fracasado, tu nombre es triunfador. Tu nombre ya no es el borracho, el alcohólico. Ahora es el Santo de Dios, el Hijo de Dios, el redimido, el lavado por la sangre del Cordero. Él te llama por nombre, y el nombre que Él te da es un nombre de victoria, es un nombre de triunfo, es un nombre de redención, es un nombre de bendición, para que camines bajo el nombre que Él te da, la identidad que Él te da. No tu propia identidad, no la identidad que el mundo te dio, no la identidad que tus padres te dieron, despreciándote y maltratándote y dañándote. No, la identidad que Él te da. Si logramos escuchar la voz de Dios que nos llama por nombre, Él te dirá, como le dijo a Gedeón: el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Varón esforzado y valiente, el Señor está contigo. Tú vencerás, tú saldrás adelante, tú serás un guerrero de mi ejército, tú serás un conquistador, tú saldrás adelante de ese problema en tu matrimonio. Tu matrimonio no se destruirá, tu matrimonio sobrevivirá y superarás toda prueba, todo problema. Tus hijos no se perderán, tus hijos volverán a los pies del Señor, y tu casa completa será salva para la gloria del Señor. No te conformes con la mentira del diablo. Él te llama por nombre, Él te llama victoria, Él te llama bendición. Eres una oveja del Rey de los Reyes, eres una oveja del Señor, y Él te llama, aleluya, a victoria y a bendición. No te quedes con mentalidad de derrota, no te quedes derrotado.
El diablo quiere verte derrotado. El diablo quiere mirarte desanimado, frustrado, turbado. Ya no puedo, ya no quiero, ¿para qué sigo? Es muy difícil, no se puede. Eso es lo que el diablo quiere que tú creas y que tú abraces y que tú declares. Pero el Señor dice: yo te llamo por nombre. Mis ovejas caminan, mis ovejas vencen, mis ovejas triunfan, mis ovejas siempre llegarán a la meta donde yo me he propuesto llevarlas, porque no van solas. El buen pastor va con ellas, el buen pastor va delante de ellas. Aleluya. Dale ese aplauso al Rey en esta linda y preciosa noche. Dios dice que a sus ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre. Llama por nombre, te da una identidad real, una identidad como Él te mira, una identidad donde Él declara lo que tú eres, quién tú eres, lo que tú puedes hacer, lo que tú puedes lograr, aunque tú mismo no te mires en esa capacidad. Tú mismo dices: pero yo cómo, pero será, Señor, yo no te equivocaste, Señor, ya miraste bien quién soy yo. Sí, ya miré bien quién eres tú, pero Señor, mira mis deficiencias, pues en tu debilidad se perfecciona mi poder, y cuando eres débil entonces serás fuerte. Ya miré bien quién eres tú. Quiero hacer cosas grandes en ti, quiero llamar grandeza de tu vida, quiero llamar bendiciones de tu vida, quiero llamar logros y retos de tu vida, quiero sacar algo especial de tu vida. Entonces dice: a sus ovejas llama por nombre y las saca. Las saca. ¿De dónde las saca? Las saca de opresiones, de depresiones, de frustraciones. Las saca de todo lugar donde están oprimidas, atadas, frustradas. La oveja muchas veces se encuentra indefensa, incapaz, impotente para salir por sí misma de traumas, de problemas, de desánimos, de dificultades que pasa en la vida. Pero cuando comienza a clamar la oveja a su pastor es el que la saca, es el que la liberta, es el que la restaura, es el que la sana, es el que la fortalece, es el que la ayuda, es el que la alienta. El Señor es el que saca a sus ovejas. Nos llama para sacarnos, aleluya. Nos llama para sacarnos. No nos llama por nombre para que sigamos igual. No nos llama por nombre para que sigamos con la misma mentalidad. No nos llama por nombre para que sigamos en la misma condición. No nos llama por nombre para que sigas ahí decaído, lamentándote, desanimado, frustrado, diciendo: ay, pobrecito de mí. No, di pobrecito del diablo que no tiene esperanza. Yo tengo a un Cristo vivo que me da victoria, y que en luchas y en pruebas Él me sacará adelante, y Él me llevará de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Él me saca, Él me llama por nombre para sacarme. No voy a permanecer en ese lugar, en esa condición, en esa situación, en esa mentalidad. Yo voy a tener mentalidad de vencedor en el nombre de Jesús, porque Él me llama por nombre y me saca. Él quiere que yo salga, aleluya. Ese es el deseo del buen pastor: sacarnos, sacarnos. Sacarnos, repito, ¿de qué? De todo hoyo donde se encuentre uno, de toda frustración, de toda turbación, de toda depresión, de toda opresión. Él quiere sacarnos, sacarte de la enfermedad, sacarte de toda clase de situación donde estás cautivo, donde estás oprimido. Él te quiere sacar. ¿Y qué hago, hermano? Oye la voz de tu Señor, oye el llamado de tu Señor, oye Él que te dice: tú te miras enfermo, pero yo digo, dice el Señor, por mis llagas has sido curado, porque yo llevé tus enfermedades, yo sufrí por tus dolencias, yo pagué el precio en la cruz del Calvario para que tú recibas sanidad, para que tú recibas bendición, para que tú puedas salir de esa condición, para que tú puedas salir de ese lugar donde te encuentras. Él nos saca. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y las saca. El primer llamado del Señor
es para salir. Es para salir, la saca. ¿Para qué nos llama el Señor? Para salir. ¿Salir de qué? Veamos algunas escrituras. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 14 al 18. No unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré por vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. El Señor Jesús dice que a sus ovejas llama por nombre y las saca. ¿De dónde las saca? La saca del mundo, la saca de la opresión, la saca del pecado, la saca de la maldad. Y cuando digo que la saca, no estoy diciendo que vamos a salir de la ciudad y nos vamos a ir por allá a una montaña a escondernos como ermitaños. No, nos saca porque no practicamos las mismas cosas que el mundo practica. Nos saca de esa conducta, nos saca de esa práctica, nos saca de unirnos en ese yugo. Íbamos caminando en un yugo igual con el mundo, pensábamos como el mundo, hablábamos como el mundo, nos movíamos como el mundo. Pero ahora dice: no se unan en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que no puede hablarle uno a un incrédulo? Claro que puede hablarle uno a un incrédulo. Cristo dijo: somos la luz del mundo, brillar para que ellos puedan conocer a Cristo. Hay que hablarles de qué, de Cristo. Pero no es que cuando dice el apóstol: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, está diciendo: no te unas para participar en lo que ellos participan, para vivir como ellos viven, para hacer lo que ellos hacen, para andar de cuates, de camaradas, como se dice secularmente, haciendo lo mismo, viviendo en lo mismo. No puedes. ¿Por qué razón? Porque uno es luz y otro es tinieblas. Uno va hacia el pecado y otro va hacia la voluntad de Dios. Uno busca adorar al diablo y otro busca adorar a Cristo. Uno es el templo de Dios y otro es el templo de los ídolos. Dice: hay una oposición, no pueden andar juntos. Es decir, no pueden estar unidos, ligados en yugo igual con el incrédulo. Entonces, ¿qué debemos de hacer según el Señor? Dice el apóstol en este pasaje, versículo 17: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Está diciendo: por lo cual salid de en medio de ellos. No está hablando de salir literalmente. No puedo estar en un trabajo donde hay gente incrédula porque Dios dice que salga. No, no está hablando de eso. No está diciendo que me vaya de la ciudad porque está llena de gente pecadora, de gente incrédula. No, está diciendo: sal de la práctica que ellos practican. Que no te conviertas tú a ellos, sino que ellos se conviertan al precioso evangelio de Cristo Jesús y conozcan la palabra y conozcan la verdad. Salid por tanto en medio de ellos, dice el Señor, y yo os recibiré y seré a vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, ha dicho el Señor Todopoderoso. Entonces, el primer llamado del Señor, el primer llamado dice que a sus ovejas llama por nombre. Y si nos llama para salir. Dice que las llama y las saca. ¿Y de dónde nos quiere sacar? Primeramente del pecado, de la maldad del mundo, de vivir vidas mezcladas con el mundo, vidas mediocres,
mediocres entre el mundo, de vivir vidas donde no se distingue quién es cristiano y quién no es cristiano, donde se habla igual el cristiano que el inconverso, donde se hace lo mismo el cristiano que el inconverso. Dice el Señor, tiene que haber una diferencia. Yo te llamo, dice el Señor, y el primer llamado que le hago a cada oveja mía es a salir de en medio de ellos, a no tocar lo inmundo, a apartarse para Dios, a santificarse para gloria de Dios. Eso es salir, apartarse, santificarse para la gloria del Señor, honrar al Señor en su vivir, en su caminar, en su desarrollo. Salid por tanto de en medio de ellos. ¿Sí me explico, hermanos? En otras palabras, si nosotros estamos todavía enredados en el mismo ambiente, con la misma gente, con las mismas pláticas, en la misma conducta, en la misma mentalidad de ellos, y parece que no hay diferencia, simplemente antes iba a una iglesia, ahora voy a otra iglesia, mi vida no cambia, es la misma, entonces me estoy engañando, no he salido. Dios no nos llama precisamente que salgamos de una cierta iglesia para entrar a otra, sino que salgamos de un estilo de vida para entrar a otro estilo de vida, el estilo de Cristo, el estilo de Dios, el estilo de su palabra. Ese es el estilo al que Dios nos llama, al que Dios nos saca. Él nos llama por nombre y nos saca, aleluya. Por tanto dice, salid en medio de ellos y no toquéis lo inmundo. El primer llamado de Dios a nosotros como ovejas es siempre el llamado al arrepentimiento. El arrepentimiento. ¿Cómo el arrepentimiento, hermanos? Si yo ya me convertí hace 10 años, hace 20 años, es que, hermanos, hay tantas áreas en nuestra vida donde tienen que ser renovadas, reformadas, donde tenemos que arrepentirnos para que haya un cambio en ellas. Ya me arrepentí de ciertas cosas, pero hay otras cosas que todavía no me arrepiento de ellas, porque si ya me hubiera arrepentido, ya hubiera dejado de hacerlas, ya habría salido de en medio de ese ambiente, ya habría cambiado mi vocabulario, ya habría cambiado mi conducta. Pero si todavía sigo con lo mismo, entonces todavía me hace falta arrepentirme por eso. Y cuando yo me arrepiento, el arrepentimiento es escuchar el llamado de Dios, Dios diciéndome, hijo, yo tengo una vida mejor que la que estás viviendo para ti, yo tengo un hogar mejor que el que estás teniendo para ti, yo quiero bendecirte más de lo que te estoy bendiciendo hasta ahorita, yo quiero hacer cosas grandes, pero tienes que salir, aleluya. Tienes que oír mi voz, oír mi llamado. Salid pues de en medio de ellos, no toquéis lo inmundo y yo recibiré. Dios nos manda a salir. Dios nos manda a salir. Y el salir significa, antes de salir, nadie puede salir de algo si no hay un arrepentimiento antes. Y el que sale de algo sin arrepentimiento, más tarda en salir que en volver a caer en lo mismo. ¿Sí me explico? Porque aunque uno tenga noción o entendimiento de que está mal aquello, o que ya no lo voy a hacer, pero no hay un arrepentimiento real, repito, más pronto de lo que dejo de hacer aquello, vuelvo a caer en lo mismo. No hay arrepentimiento. Arrepentimiento es darle espalda a aquello, es darle la vuelta, es salir de en medio de aquello para entrar a una nueva vida, a un nuevo propósito, a una nueva bendición. Todo lo que Dios te pide que dejes solo es porque quiere darte algo mejor a cambio. Dios no te pide que dejes nada sin darte algo mucho mejor que lo que vas a dejar. Así que si crees que lo que vas a dejar es bueno, cosas mayores tiene el Dios de los cielos para aquellos que le aman. Cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, cosas que no han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, aleluya. Para ellos tiene esas bendiciones. Pero hay que escuchar el llamado de Dios, hay que salir, hay que tomar esa bendición para realmente poder ser esas ovejas del Señor que Dios quiere que seamos. Amén. Entonces el llamado de Dios es a salir. Dice que Él llama a sus ovejas oyen su voz y Él las llama
por nombre. Las llama, hay un llamado, y el llamado es a salir, a sacar de nosotros lo mejor que hay en nosotros, lo que Él ha puesto en nosotros y lo que Él quiere para nosotros. No quedarnos en el mismo ambiente, sino salir de ese ambiente a un ambiente de la presencia de Dios, de la gloria de Dios, de bendiciones nuevas, frescas, maravillosas de parte de Dios para nuestra vida. Dios quiere que salgamos, aleluya. Toma el reto del Señor, acepta ese llamado y sal. Confía en el Señor, en lo que tengas que hacer, en el paso que tengas que dar. Yo no sé en qué área Dios te está llamando a ti a salir, pero yo te aseguro que cada uno de nosotros tenemos áreas donde Dios nos está llamando a salir. Sal de esa crítica, sal de ser un murmurador, sal de ser un perezoso, sal de ser... Todos tenemos algo, unos de una manera, otros de otra, pero son deficiencias que nos privan de bendiciones de Dios, y Dios quiere que salgamos. Y si abrimos el corazón y oímos la voz de Dios, Él nos va a decir: hijo, ya cambia eso, hijo, ya sal de eso, hijo, no te conformes a eso, hijo, ya basta con eso, ya es mucho tiempo en esa clase de vida. Yo quiero bendecirte, quiero sacarte, pero déjate sacar. Arrepiéntete, da la espalda, da la vuelta, para yo bendecirte de la manera como quiero bendecirte. Entonces el llamado, el primer llamado es a salir, salir, salir. Ahora veamos una vez más Juan capítulo 10. Regresemos allí y veamos lo que sigue diciendo. Dice una vez más el versículo 3, lo tenemos. Dice: a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Y las ovejas oyen su voz. Quiero hacer énfasis en ese punto. Y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Le siguen porque conocen su voz. ¿Qué significa esto? Conocer la voz del maestro. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Cuando dice va delante de ellas, está diciendo las guía, las dirige, va delante de ellas. El pastor siempre va delante de las ovejas, va abriendo camino, va preparando el camino, va guiando, va dirigiendo en la dirección correcta. Va delante de ellas, y las ovejas le siguen. ¿Por qué le siguen? Porque conocen su voz. El conocer la voz del maestro, el conocer la voz del Señor, es una de las identidades de ser una oveja legítima, genuina del Señor. Y dice que sus ovejas conocen su voz y le siguen porque conocen su voz. Ahora, ¿cómo se conoce la voz del Señor? ¿Qué es conocer la voz del Señor, del pastor? ¿Cómo se manifiesta primeramente la voz del pastor? Veamos algunas escrituras. Venga conmigo a la palabra y vayamos a Primera de Crónicas, capítulo 28, y vamos a leer el versículo 9 para mirar un ejemplo de esto. Primeramente quiero decirle: hay muchas voces que cada día nos rodean y nos hablan. Muchas voces que se mueven en nuestros medios. Muchas voces que nos quieren mover por un lado, mover por otro lado, manipular de una manera, manipular de otra manera. La voz de la carne, de las pasiones, la voz del pecado, la voz del diablo, la voz de los amigos, la voz de la gente que nos rodea, la voz de la familia, la voz. Hay tantas voces que se mueven alrededor de nuestra vida,
pero en medio de todas esas voces que escuchamos continuamente, ideas por aquí, consejos por acá, oportunidades por allá, y tantas cosas que oímos, prendemos el televisor y ahí escuchamos tantas cosas y escuchamos voces que de alguna manera nos dan ideas, que de alguna manera forman conceptos en nuestra mente. En ocasiones la familia nos dice otras cosas y comenzamos a abrir el corazón y la mente a esas voces. De repente por acá los compañeros de trabajo, otras voces, y por donde quiera estamos rodeados de voces. Pero todas las voces que puedes escuchar, lo más seguro es que te van a llevar al fracaso. Solamente hay una voz que te va a dirigir y te va a guiar en pastos verdes y aguas tranquilas. Esa es la voz del pastor de pastores, del rey de reyes, de tu Señor, de tu Dios, de tu Rey. El aprender a escuchar esa voz en medio de todas las voces, ese es el reto del cristiano. O sea, en otras palabras, el no dejarte mover por lo que te dicen aquí, por lo que te dicen allá, por lo que te dicen más allá, por lo que te dicen más allá, sino estar atento. Señor, mira, por acá escucho esto y por acá escucho lo otro, y acá me dicen que a fulano le pasó lo otro, y que esto y que aquí y que allá, y que por qué no hago esto otro, y acá me dicen que para qué aguanto tanto a esta mujer, y por qué no me divorcio de este hombre, y por qué no hago esto, y tanta cosa que oímos. Pero ¿qué voz voy a escuchar? ¿Qué voz voy a poder escuchar para dirigir mi vida? Solamente hay una voz que nos va a dar dirección sana. No es la voz del amigo, no es la voz del compañero de trabajo, no es la voz de la familia, no es la voz, es la voz de Cristo Jesús, el Señor, el que nos va a guiar, el que nos va a orientar, el que nos va a dirigir. Esa es la voz que debemos de escuchar. Muchas veces no lo hacemos. ¿Recuerda usted lo que pasó con Adán y Eva en un principio en el huerto? Ellos habían escuchado la voz de Dios. Dios había dicho: no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pueden comer de todos los árboles, pero no de ese árbol. Llega la serpiente y le dice: ¿con que Dios os ha dicho? ¿Con que Dios dice que van a morir si comen de este fruto? No es cierto que morirán. Sabe Dios que serán abiertos vuestros ojos y no morirán, sino que serán como dioses, serán especiales, serán grandes, serán populares, disfrutarán de tantas cosas, gozarán de la vida y tantas cosas que les dijo la serpiente. ¿Cuál fue el error de Eva? Escuchar la voz equivocada. Poner atención, abrir su corazón a la voz equivocada. Era la voz de la serpiente, no era la voz que le iba a llevar en una dirección correcta. La voz de Dios es la que le iba a guiar, y ella abrió su corazón a la voz de la serpiente. No abras tu corazón a esa voz de la serpiente. Pablo lo dice de esta manera: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si comenzamos a hablar lo incorrecto o con la gente incorrecta, inadecuada, y a escuchar lo que no debemos de escuchar, cuando menos acordemos, vamos a terminar haciendo lo que no pensábamos o no queríamos hacer. Dios dice: hijo, quiero que aprendas a escuchar mi voz. ¿Qué significa escuchar la voz de Dios? Veamos qué dice la palabra. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque el Señor escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Y tú, Salomón, reconoce al Dios de tu padre. Cuando le está diciendo reconoce, le está diciendo no solamente conozcas, reconócelo. Es decir, comprométete con Él, afírmate en Él, confía en Él. Cuando el Señor Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, conocen mi voz y me siguen. El conocer la voz de Dios no es solamente hablar de conocer de oídas intelectualmente, de escuchar y decir: sí, yo conozco la voz de Dios, yo conozco qué dice la palabra de Dios, y a mí Dios me ha hablado.
El realmente conocer la voz de Dios, como Cristo lo dice, nos está llevando a un nivel más grande de solamente algo intelectual. Nos está llevando a un compromiso. En otras palabras, el conocer su voz significa confiar completamente en Él, obedecerlo, respetarlo, ser sensible a su voz, dejarnos guiar por su voz, tener un compromiso con Él. Entonces, cuando hablamos de reconocer su voz, de conocer su voz, sus ovejas conocen su voz. No es simplemente como que, oh sí, conozco la voz de Dios, está hablando y yo sigo mi camino. No está hablando de ese tipo de conocimiento. Está hablando de aquellas ovejas que conocen en compromiso, que conocen en confianza, que dicen, esa es la voz de mi pastor, y si él me dice que es por allá, aunque el mundo entero me diga que es por allá, yo seguiré a donde mi pastor me dice, a donde mi Señor me dice, porque conozco la voz de mi Señor. Es decir, conozco la fidelidad que hay detrás de Él, conozco la seguridad que hay en confiar en Él, conozco que en Él no me equivoco, que cuando pongo mi confianza en lo que Él dice, aunque no entiendo por qué Dios dice esto, si mi razonamiento me dice que mejor está esto, si mi intelecto me dice que mejor está esto. ¿Le ha pasado a usted? Hay veces que su entendimiento, su razonamiento, su intelecto le dice, mira, por acá es más fácil, ¿para qué batallas por allá? Pero cuando usted conoce la voz del Señor y el Señor le dice, hijo, es por aquí por donde quiero que te vayas, quiero que tomes este camino. Señor, pero ¿por qué por ahí? El que conoce la voz del Señor no cuestiona a su Señor, porque sabe la fidelidad que hay detrás de su voz, sabe el amor que hay detrás de su voz, sabe que Él nos ama tanto que Él quiere lo mejor para nosotros, y si Él dice que es por aquí, punto y aparte, aunque todo mi razonamiento me diga que no tiene lógica que vaya por ese camino. ¿Sí me comprende, mi hermano? ¿Cuántas veces nuestro razonamiento, nuestros consejos, amigos y gente se va siempre por lo que parece más lógico? Pero mira, ¿cómo vas a hacer eso? Mira, tú deberías de pensar en tu vida y esto y lo otro y aquí y allá. Pero Dios dice, hijo, si conoces mi voz representa, el que conoce mi voz representa confianza en lo que yo digo. Es decir, tienes seguridad, escucha lo que yo digo, y esa persona dice, yo confío en eso. Yo sé, esa voz no falla, esa voz lo que dice se cumple, esa voz nunca queda mal, esa voz nunca se equivoca, esa voz siempre va a la segura. Confiaré en Él, reposaré en Él, obedeceré lo que me está diciendo esa voz. Eso es conocer la voz del Maestro. Cuando oveja conoce la voz de su Señor, representa confianza en lo que Él dice. Señor, yo no entiendo, no sé por qué, pero tú me dices que por aquí, por ahí voy, Señor, a caminar sobre las aguas si es necesario. Recuerda cuando Pedro estaba allá en la barquilla que se hundía en medio de la tormenta, y el Señor viene caminando sobre las aguas, y de repente el Señor le dice, no teman, soy yo, no soy un fantasma. Y dice Pedro, Señor, si eres tú, deja que yo vaya a ti sobre las aguas. Pues ven entonces, Pedro. Y Pedro se baja de la barca y comienza a caminar sobre las aguas. Iba caminando bien, pero de repente quitó su mirada del Señor, la puso en las olas y en la mar y en la tempestad, y comenzó a hundirse, y comienza a gritar que se hunde. ¿Por qué te hundes, Pedro? Pues, Señor, me hundo porque no puedo andar en agua. Si ibas andando en agua re bien, pero ¿por qué me hundí, Señor? Porque quitaste tu mirada de mí, tu confianza de mí, de mi palabra, de mi voz. A mi palabra caminarás sobre aguas, a mi palabra mirarás milagros, a mi palabra mirarás sanidades, a mi palabra habrá restauración en tu hogar, a mi palabra, a mi palabra, a mi palabra. Confía en la voz del Señor, confía en la palabra del Señor. La palabra no te va a fallar, la palabra no te va a quedar mal. El mundo entero te fallará, el mundo entero te mentirá, el mundo entero te defraudará, pero sea todo hombre mentiroso y Dios verdadero, aleluya. Su palabra es verdadera. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra permanece para siempre, dice el Señor, aleluya. Su palabra es fiel, su palabra es firme. Oír la voz de Dios
significa tener plena confianza en lo que Dios dice. ¿Sí me explico? Porque una persona que oye la voz de Dios, pero no tiene confianza en lo que Dios dice, no está oyendo como oveja del Señor. No está oyendo como oveja del Señor. Pero ¿cómo, Señor, me dices eso? ¿Cómo me pides eso? Imagínese Abraham: quiero que tomes a tu hijo, me lo lleves al monte, me lo sacrifiques como un holocausto. ¿Qué, Señor? ¿Qué locura me estás pidiendo? Jamás haré eso. ¿Cómo se te ocurre pedirme eso? ¿Sí me explico? O sea, de ninguna manera que tenía lógica lo que le estaba pidiendo. Me diste un hijo ya siendo un anciano, mi esposa ya fuera del tiempo de las mujeres, ya no podía tener hijos y de milagro tiene un hijo, y ahora que lo tengo y que es un adolescente, dices que te lo entregue, que lo mate, que lo sacrifique. ¿Qué locura es esa, humanamente hablando? Pero Abraham era oveja del Dios de los cielos y conocía la voz de su Señor, conocía la fidelidad que hay en esa voz, la certeza que hay en esa palabra, la seguridad que no miente, que no varía, que puedes confiar plenamente a ciegas en esa palabra. Esa es la oveja que oye la voz de Dios. Esa es la oveja que oye la voz del Señor, la oveja que se apoya en la palabra, en lo que Dios dice, se apoya completamente sin importar nada. ¿Y por qué? Porque conozco la voz de Dios. Repito, conocer la voz de Dios va más allá de escuchar un sonido o unas palabras. Es la confianza que yo sé que tengo y que puedo tener en lo que mi Señor me está diciendo. ¿Sí me comprende? O sea, el conocer la voz es la seguridad dentro de la palabra del Señor. Por eso hay mucha gente que escucha la palabra, pero no tiene seguridad en esa palabra, y es como que nunca oye la voz de Dios, nunca da pasos confiando en Dios, nunca sale de donde Dios, de donde Dios lo quiere sacar, y nunca llega a donde Dios lo quiere llevar. ¿Por qué razón? Porque no hay confianza en esa voz, no conoce la voz. ¿Sí me explico? Es como aquel niño que conoce la voz de su papá y sabe que su papá es tan fiel y lo ama tanto y lo protege tanto y lo quiere tanto, que al momento de escuchar la voz de su papá, aquel niño se siente seguro, se tira en los brazos, donde quiera que esté, no le importa, porque sabe que si papá dice brinca, él brinca, porque confía. Hay una plena confianza, identifica esa voz, una seguridad en aquella voz de papá, y sabe que papá tiene el control y el cuidado, y sabe que papá no va a permitir que él se dañe, ni que él sufra, ni que él se lastime. Sabe que papá lo va a cuidar en sus brazos y lo va a cargar y lo va a proteger. Sabe que papá está dispuesto a dar su propia vida por él mismo si es necesario. Pues dice el Señor: eso quiero que conozcas de mí, quiero que conozcas a tu Padre celestial, quiero que conozcas la voz de tu Dios, de tu Rey, de tu pastor, para que cuando Él te dice camina, hijo, tú camines confiado, tú camines con libertad, tú camines con seguridad, tú camines dándole la gloria a Dios. Si estamos comprendiendo, entonces el hablar de conocer la voz, estamos hablando de tener una confianza plena, tener un conocimiento, una seguridad, una fe en que aquel que está hablando, aquel que está prometiendo, aquel que me está llamando, aquel que me está diciendo sal, aquel que está tratando conmigo, es fiel, no me va a fallar, me ama, no me va a dejar abandonado. Confía en mí, hijo mío, yo voy a hacer cosas grandes. Señor, pero mira, no tengo ni para comer. Tú confía, hijo, yo proveeré. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Yo te bendeciré, yo proveeré, y yo te sacaré adelante. Pero confía, aprende a confiar en mí, en mi palabra. Abre tu corazón, aprende a oír mi voz. Mis ovejas conocen mi voz.
y yo las llamo por nombre y las saco, y voy delante de ellas y ellas me siguen porque conocen mi voz. Me siguen porque conocen mi voz, porque tienen confianza en lo que yo digo, porque saben que no soy hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Saben que lo que digo lo cumplo. Saben que juro por mí mismo y no quedaré mal. Saben que soy fiel y verdadero. Por eso me siguen, conocen mi voz. O sea, saben el peso que hay detrás de esa voz. Me explico, hermanos. Entonces, ahora veamos qué dice Crónicas. Entonces, dice el capítulo 28, versículo 9: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. El hablar de reconocer está diciéndole, como quien dice: mira, date cuenta quién es el que te está pidiendo, el que está tratando contigo. Reconoce al Dios de tu padre. No solamente lo conozcas, reconócelo. Es decir, hónralo, dale el lugar que Él merece, confía en Él, reconócelo. Él está en medio de tu vida. Él está en medio de tu hogar. Él está en medio de ese problema, en medio de esa enfermedad, en medio de esa carestía económica. Él está ahí en medio, reconócelo. Dile: Señor, tú estás aquí, Señor. Yo no estoy solo y te reconozco en medio de mi hogar, y en medio de mi matrimonio, y en medio de mi familia, y en medio de mis finanzas. Te reconozco y te voy a honrar como tal, Señor, y te voy a bendecir como tal. No solamente serás una religión para mí, Señor. No solamente serás una historia o una leyenda o algo que aprendí intelectualmente. No, Señor, te reconoceré en mi vida, te reconoceré en mi caminar, te reconoceré en mi salir y en mi entrar, en mi levantar y en mi acostar. Te reconoceré en la iglesia y fuera de la iglesia. Te reconoceré en el trabajo, te reconoceré en la autopista, te reconoceré donde quiera que vaya, porque eres un Dios vivo, que no estás encerrado en cuatro paredes. Te reconoceré. Reconoce al Dios de tu padre y sírvele con ánimo voluntario. Aleluya. Eso es lo que Dios pide de una oveja. Eso es lo que significa aprender a oír la voz de Dios. ¿Sí me explico? O sea, si tú dices: hermano, ¿cómo le hago para oír la voz de Dios? ¿Cómo se oye la voz de Dios? Es como un trueno. No esperes a escuchar algo así. Entonces, ¿qué significa escuchar la voz de Dios? Pon plena confianza en lo que Él dice, en su palabra. Pon plena confianza. Apóyate completamente. Reconoce al Señor. Es decir, si Él dice una cosa en tu vida, si Él dice: yo te ayudaré, no estés quejándote diciendo: ¿por qué me has dejado, Señor? Mira que no me amas, mira que... No lo ignores, reconócelo. No actúes como que Él ya se murió. No actúes como que Él no está en tu casa. No actúes como que Él ignora tu situación. Señor, tú conoces mi situación. No entiendo lo que está pasando. No entiendo cómo vas a sacar de esto. No entiendo qué vas a hacer ni por qué estás permitiendo esto. Pero una cosa sé: tú eres fiel, tú eres real. Te amo, mi vida está en tus manos, y te voy a glorificar, y te voy a exaltar, y te voy a bendecir en abundancia o en escasez, en salud o en enfermedad. Te voy a reconocer en mi vida. No solamente conoceré de ti, te reconoceré. Eso es escuchar. Eso es el poder ser guiados por su voz. Mis ovejas conocen mi voz. Cuando el pastor habla, cuando el pastor te habla, y de que él habla. Y repito, no estoy hablando de que vas a escuchar truenos y relámpagos. Simplemente Él habla. Lee la Biblia y Él te va a hablar. Ponte a orar y Él te va a hablar. Él habla. Abre tu corazón a Él y Él habla. La cosa no es si habla o no. La cosa es qué vas a hacer cuando Él te hable. ¿Lo vas a tomar como poca cosa? Pues quién sabe. Pues parece como que habló. Sí, pues la Biblia dice, pero quién sabe. Yo no veo nada. Yo estoy batallando con el problema. Entonces tú no conoces la voz del pastor. No conoces la voz de tu pastor. La persona, entre más conoce la voz de su pastor, la oveja, entre más conoce la oveja de su pastor, Él dice una cosa y
Una confianza plena, sí Señor, aleluya, gloria a Dios. Ya estoy celebrando solo por oír lo que tú dijiste, Señor. Todavía no veo nada, ya te estoy agradeciendo, ya estoy celebrando, ya estoy adorándote por lo que tú me dijiste. Aunque todavía no veo nada, tanto creo, tanto confío en lo que has dicho, que comienzo a celebrar antes de que llegue lo que estoy esperando. Que comienzo a agradecerte, Señor, desde antes de recibir aquello. Gracias, Señor, por lo que me has dado. Gracias por esa bendición, Señor. Gloria a tu nombre. Ya brincas de gozo si en verdad lo crees. Si crees que es fiel el que está hablando. Si reconoces la voz del que está hablando, que es tu Señor, tu pastor, tu Dios. Él te cumplirá, Él te sacará adelante. Agradécele antes de recibir lo que esperas. Celebra antes de que venga lo que deseas ver con tus ojos. Eso es tener plena convicción. Eso es saber que Él habló y no mentirá. Oíste la voz de tu pastor, oíste la voz de tu Señor, reconociste su voz. ¿Sí me explico? Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. Es decir, has oído mucho de lo que Dios hizo en mi vida. David le decía a Salomón: has oído quizás que maté un gigante con una piedra y una honda. Has oído que a los mismos leones no les tenía miedo. Has oído las hazañas que hice o que Dios hizo a través de mí. Pero no te basta lo que Dios hizo en tu padre. Tienes que reconocerlo tú en tu vida, tú en tu caminar, tú en tu persona, tú en tu área, tú en tu problema, tú en tus retos, tú en tu situación. Reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con ánimo voluntario. Sírvele, como dice, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Sírvele con corazón perfecto, es decir, con un corazón pleno de confianza en Él. Un corazón que lo reconoce, un corazón que le agradece antes de ver lo que espera, que celebra antes de recibir lo que pidió. Un corazón lleno de fe en lo que Él dice. Sus ovejas conocen su voz y le siguen porque conocen su voz. Porque reconocen su voz. En otras palabras, reconocen esa voz. Saben la fidelidad, saben el peso, saben la firmeza, saben lo leal, lo fiel que es el pastor. Entonces dice, sus ovejas conocen su voz y le siguen. Y aquí dice, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque el Señor escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Qué tremendo, qué tremendo. Si tú le buscas, lo hallarás. Mira, Él conoce todo intento del corazón. Él conoce las intenciones del corazón. Sírvele con ánimo voluntario. No le sirves ahí, como dicen, a la fuerza, por obligación. No le sirvas de esa manera. No le sirvas por exigencia ahí, de mala gana ahí, sino que sírvele con ánimo voluntario. Señor, lo poquito o lo mucho que pueda hacer, lo voy a hacer con gozo, con alegría, con ánimo voluntario, para tu gloria, para tu honra, porque tú escudriñas los corazones de todos. Conoces todo intento del corazón. Te voy a buscar y te voy a hallar. Señor, quiero reconocerte en mi vida. Quiero caminar de tu mano. Quiero servirte. Quiero aprender a amarte, a obedecerte, a respetarte. Reconoce al Dios de tus padres, al Dios de tu padre David. Reconócelo tú, Salomón, y sírvele con ánimo voluntario. La palabra de Dios, la voz de Dios, es una de las primeras maneras como podemos conocer y reconocer a Dios. Porque físicamente no lo vas a mirar,
Porque las situaciones que vengan a tu vida en veces van a ser abundancia y en veces van a ser escasez. Y muchas veces no pienses, como muchos también, de que cuando todo va muy bonito es que Dios está conmigo y me va guiando. Y cuando todo va mal, pues ya como que Dios me dejó. Recuerde, por ejemplo, la vida de un hombre llamado Job. Este hombre era fiel, amaba a Dios. Y este hombre dice que Dios permitió que Satanás llegara y lo probara, lo atacara y le quitara todo en un solo día. Hijos, bienes, salud, todo. Lo dejó en la calle. Pero Dios estaba con él. Un jovencito llamado José, que Dios le daba sueños. El sol, la luna y 11 estrellas se postran ante ti. Dice Jacob: ¿qué estás diciendo? ¿Acaso tu madre, yo y tus hermanos nos vamos a postrar ante ti? Y en vez de postrarse ante él, sus hermanos lo aborrecen, lo venden como esclavo, termina en la cárcel y termina de lo peor que pueda haber. ¿Dónde están las promesas de Dios? ¿Dónde están tus sueños? ¿Dónde está tu fidelidad? ¿Dónde está? No podemos basarnos a lo que nuestros ojos miran, porque hay veces que Dios permite esos procesos contrarios a lo que esperamos. Pero la Biblia siempre dice: pero Dios estaba con él. Había una calamidad, pero Dios estaba con él. Lo acusaban falsamente, pero Dios estaba con él. Lo vendían como esclavo, pero Dios estaba con él. Cayó a la cárcel, pero Dios estaba con él. Mientras Dios esté contigo, vas a tener victoria. Mientras Dios esté contigo, no importa que te calumnien, no importa que alguien se levante contra ti, no importa que alguien te critique, no importa lo que puedan decir o hacer contra ti. Si Dios está contigo, estás en victoria, estás en victoria. Si sabes escuchar la voz de Dios y Él te dice: hijo, y yo estoy contigo, no temas, no desmayes, que yo estoy contigo, caminarás seguro, caminarás seguro. Dios estaba con aquel joven y él caminaba seguro. Entonces, hermanos, cuando Dios está con una persona, eso es lo más bonito y lo más hermoso. Miramos al mismo Señor Jesús cuando comienza su ministerio. Es bautizado y fue llevado por el Espíritu. Fue guiado por el Espíritu a Hawái, a unas vacaciones para prepararse para el ministerio, ¿verdad? No a Hawái, al desierto. Ahí fue a preparar, ahí lo guió al desierto el Espíritu. Viene la revelación, el Espíritu descendiendo en forma como paloma, la voz del cielo diciendo: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Una maravilla, una gloria, todo muy lindo. Y de ahí el Espíritu guía al Señor. ¿A dónde? Al desierto. Un lugar de escasez, un lugar de necesidad, un lugar de hambre, un lugar de sed, un lugar de carestía. Allí estuvo 40 días y 40 noches, donde fue tentado, fue probado de una, de otra manera. Y allí pasó ese desierto. Allí lo guió el Espíritu. El diablo tentándolo: Señor, ¿por qué me has dejado? Mira, el diablo atacándome, el diablo por aquí, el diablo por allá. Señor, ¿qué está pasando? ¿Que no me amas? ¿Por qué permites esto? Yo te guío a ese lugar, hijo. Mi Espíritu te guió a ese desierto, te guió a esa situación. No te preocupes. Pero Señor, ¿qué voy a hacer aquí? Me voy a morir. No te vas a morir. Recuerda que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Confía en la palabra de Dios, confía en lo que Dios ha hablado, confía en la voz de Dios. Dios te hablará, Dios te enseñará, Dios te dirigirá. La voz de Dios, la voz de Dios, la voz de Dios la escuchas más clara cuando pones más confianza en lo que Dios dice. La escuchas más lejana cuando dudas más de lo que Dios dice. ¿Sí me explico? Es más incierta, es más opaca, es más borrosa, no se percibe real, porque se requiere de confianza en esa voz. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Me siguen porque conocen mi voz, saben quién les está hablando y confían en la fidelidad del que no ha fallado ni fallará, porque Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Aleluya.
ayer, hoy y por todos los siglos. Aleluya. Dele ese aplauso al Rey en esta linda y preciosa noche. Aquí me detengo, el tiempo se nos ha ido.